través de mi lucha tú me guías. Tu amor eterno nunca falla ni se olvida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy te encuentro fuerzas, mi alma restaurarás. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tragedia u oportunidad. Amén. Tragedia u oportunidad. Ustedes han leído acerca de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que Dios apartó para que preparara el camino del Señor. Dios lo apartó para que preparara el camino del Señor. Había un propósito que cumplir. Tú tienes un propósito que cumplir. Juan el Bautista tenía un panorama, y tenía un panorama y una percepción de la vida, y sabía a qué venía, a qué había venido a esta tierra. Tú y yo somos responsables de saber para qué estamos aquí. Sí, amén. Tú y yo somos responsables de saber que estamos de paso, y que así como Juan el Bautista fue escogido para preparar el camino del Señor, tú y yo, la Escritura no lo menciona. Dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos hijos suyos. Mi hermano, tú y yo fuimos escogidos por Dios, fuimos apartados para la gloria de su nombre. Hay un propósito que cumplir. Hay un propósito que cumplir, y somos los responsables de tener claro lo que hoy nos toca vivir como hijos de Dios. Es que no es fácil. No, yo no te digo que sea fácil. Lo que sí te digo es que si Dios te llamó, es para que cumplas el propósito para el cual Dios te llamó. Sí, amén. No hagas una tragedia de tu vida. Vive la vida de oportunidades que Dios te da. Juan el Bautista tuvo una oportunidad, y fue de dar testimonio que venía a preparar el camino del Señor. Vino a dar testimonio, y él sabía qué era lo que le tocaba. Él sabía lo que iba a vivir, él sabía lo que se estaba enfrentando, y hablaba de manera dura. Él no les hablaba y les decía: Dios me dijo que te va a traer prosperidad. ¿Sabes cómo le decía? Generación de víboras. No, pero, ay, es que se va a ofender. Él sabía cuál era su función. Él no venía a congraciarse con la gente. Él venía a cumplir un propósito para el cual Dios lo había llamado. Hoy Dios te ha llamado a ti, y Dios me ha llamado a mí. Y somos los responsables de vivir la palabra, de vivir conforme a la palabra. Yo quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo del 18 al 22. Amén. Y dice la palabra así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabes?
¿Les dije bien? ¿Sí? Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué veía Juan? ¿Qué crees que veía Juan? ¿Una tragedia? Una oportunidad. Juan siempre vio una oportunidad de ejercer su ministerio en la preparación del camino del Señor. Cuando Juan va y envía a sus discípulos que vienen y le dicen, oye, está pasando esto, dice, a ver, vayan y pregúntenle, si es él o esperamos a otro. Y dice que Jesús hizo milagros, vio y dijo, vayan y díganle. ¿Sabes? Juan veía su vida como una tragedia. ¿Sabes dónde se encontraba Juan? Preso. Estaba preso. Lo tenían preso. Y él no se estaba viendo así como una tragedia. Él estaba viendo como una oportunidad de decir. Y él lo mencionó, dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Dile al que está a tu lado, es necesario que yo mengue para que Dios crezca. El asunto es que a veces no queremos menguar. A veces queremos ser nosotros. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Juan tenía claro el panorama que él tenía y lo que él veía era el camino que él tenía que preparar. Él no estaba viendo sus intereses, por eso tampoco le temblaba cuando tenía que expresarse de manera dura y hablarles de manera fuerte, conforme a la palabra. Ustedes son una generación de víboras. Y como que, oye, no sabe ni quiénes somos. Sí sabía, pero él sabía cuál era su función. Él sabía lo que él estaba viendo. ¿Qué veía Juan? El camino que tenía que preparar. Él veía el camino que tenía que preparar. Él veía la oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. ¿Sabes? Porque sabía cuál era su función. Tu función y la mía, mi hermano, es estar de paso en esta tierra. No hay una eternidad. Tú y yo no vamos a vivir para siempre aquí en esta carnita. No, tú y yo un día tendremos que partir, ya sea que muéramos, mi hermano, y resucitemos con Cristo cuando Él venga por su iglesia, o que Él venga por su iglesia y tú y yo partamos con Él. Pero el plan divino de Dios y el plan original de Dios es que tú y yo estemos de paso. No te emociones, estás de paso. Juan vino a preparar el camino del Señor. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué tienes tu panorama como una tragedia cuando estás de paso? Tú puedes ver la oportunidad que Dios te da de representarle hoy a Él conforme a su palabra. Tú puedes aprovechar la oportunidad que Dios te da para dar testimonio de que le has conocido. Juan sabía cuál era su función. Y era preparar el camino del Señor. Él tenía bien claro y sabía a qué había venido. Pero a veces vemos la vida como una tragedia, no como una oportunidad. El hecho que tú y yo estemos de pie, que tú y yo estemos aquí, es una oportunidad que Dios nos ha dado. Tuvimos la oportunidad de rendirnos por medio de la alabanza y de la adoración. Y tú te tienes que rendir en espíritu y en verdad y dar lo mejor de ti porque es una oportunidad. Ay, es que yo quisiera, lo que tú quieras, mi hermano, no se trata de, recuerda que esta vida no se trata de ti y de mí. Se trata del plan divino y del que nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos. ¿Para qué? Para que cumpliéramos un propósito. Es que yo no siento, no se trata de tus sentimientos ni de los míos, se trata de su plan divino. ¿Cómo crees que sentía Juan el Bautista? ¿Cómo crees que sentía? ¿Bonito o feo? Feo. Sentía feo, pero tenía claro cuál era su función.
tenía claro cuál era su función. Él sabía la responsabilidad que tenía como hijo de Dios y sabía a qué había venido. Tú y yo estamos aquí porque hay un plan y un propósito que cumplir. Tú y yo estamos aquí, mi hermano, porque Dios nos conoció y Él es quien nos apartó. Y como hijos suyos tenemos el compromiso y la responsabilidad de ver las oportunidades que tenemos para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios. Sí, amén. Porque a veces queremos y hemos llamado, mi hermano, las oportunidades tragedias. Esa es la única manera en que tú y yo vamos a doblar las rodillas, es viviendo una crisis económica, una enfermedad, un problema matrimonial. Pero vemos la tragedia, pero no vemos que es lo único que nos va a hacer doblar la rodilla. No vemos lo único que nos puede llevar a meditar en la palabra, a ponerla por obra, a creerla. ¿Por qué? Porque de otra manera nos sentimos Superman y nos sentimos que no necesitamos nada de Así nadie. es, amén. Medio oramos, medio leemos, medio Así venimos. es, amén. Cuando se trata de cumplir el propósito de Dios, mi hermano, Dios permite circunstancias que tú y yo a veces no provocamos y que a veces Dios permite que tú y yo las Sí, provoquemos amén. para tratar con nosotros, para que tú y yo podamos volver el corazón a Él y podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Juan sabía cuál era su función. Y es sorprendente, porque a veces creemos que no es justo lo que nos toca vivir. ¿Cuántos hemos pensado, no es justo? Decimos, la verdad no es justo. Y ante nuestros ojos, ante los ojos de nuestros hermanos, podemos ponernos en una balanza y podemos decir, no, es que realmente no es justo. Pero no se trata de tu justicia y de la mía, se trata del plan divino de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque Juan veía el panorama que tenía por enfrente y veía el camino que era responsable de preparar, porque era para el Señor. Y lo que él hizo fue, es más, si alguien aquí en la tierra caminó rectamente, fue Juan el Bautista. Y no hablo de una comparación entre Juan y Jesús, te hablo como ser humano, no como el Hijo de Dios que venía a cumplir el propósito de cumplir la ley y establecer la gracia, de morir y de resucitar con poder y gloria. No, el que preparó el camino del Señor, el que no dice, no tomó ni sidra. ¿Sabes? Pero es encarcelado. Dice la palabra que fue decapitado. ¿Te parece justo? Porque lo vemos con nuestros ojos naturales. No nos parece justo. Pero Él vino a cumplir un propósito y Él cumplió el propósito para el cual Dios lo había diseñado que cumpliera. Amén. Es que no es justo. Él no debería de haber muerto así. Si Dios lo permitió, es porque era lo que Él, de la manera en que Él tenía que partir. A veces creemos que no es justo lo que a ti y a mí nos toca vivir. A veces creemos que no es justo, mi hermano. Y queremos dar lecciones de vida. Queremos dar lecciones de vida, no, porque sabemos lo que es justo, y esto no es justo. Tienen razón, nosotros somos responsables de ser justos, de ser cuidadosos, de dar testimonio de que nacimos de nuevo, de ser amadores, de ser perdonadores, mi hermano, de dar oportunidad, de darnos cuenta de que somos humanos, cometemos errores,
que nos hemos caído y que Dios nos ha dado el privilegio de ponernos de pie. Amén, Señor. Pero el panorama que somos responsables de tener, mi hermano, de ver, no es el panorama no es el panorama que podemos ver con nuestros ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Así es, amén. Juan preparó el camino del Señor. Y Jesús empezó a hacer milagros. Y le dijo, vayan y digan que los ciegos reciben la vista y que los pobres es anunciado el Evangelio. Con eso le quedó claro que era Él. Pero tal parece que a veces la vida no es justa ante nuestros ojos naturales. Tal parece que vemos de manera tenemos un panorama borroso o poco visible de nuestra vida en Cristo. De nuestra vida en Cristo, no de nuestra vida esta que tenemos, no, de nuestra vida en Cristo. Nuestro panorama es turbio, no se ve claro. Porque vemos nuestras necesidades. No tiene nada de malo de que tú veas tus necesidades, no tiene nada de malo de que tú trabajes, de que tú te esfuerces, de que tú ahorres, de que tú te des todo eso, no tiene nada de malo. Pero el panorama a veces vemos borroso, mi hermano, el panorama de nuestra vida en Cristo. No queremos no lo tenemos claro. Y tal parece que nosotros como hijos de Dios, mi hermano, quisiéramos tener la respuesta y quisiéramos tener el panorama claro de nuestras vidas y no de nuestra vida en Cristo. Pero es maravilloso cuando tú y yo podemos descansar en Dios y entender el plan divino del Padre. Así es, amén. Yo te pregunto, Juan veía el camino que tenía que preparar para el Señor. ¿Y Jesús? ¿Cuál era el panorama de Jesús? Él llega con Juan para ser bautizado y dice que Juan se le oponía. Pero él tenía claro y sabía y decía, es necesario que cumplamos toda la Escritura. Yo necesito ser bautizado. Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le dijo, hey, no me lo impidas, es necesario que cumplamos que toda la Escritura. ¿Qué veía Jesús? La voluntad del Padre, lo que le tocaba hacer. Y me encanta, mi hermano, porque si algo tenía claro nuestro Señor Jesucristo, era el plan divino del Padre. Era el plan divino del Padre. Cuando a Él le dicen que Lázaro está enfermo, dice que siguió adelante. ¿Qué es lo que contemplaba la gente? Una tragedia porque no vino y era su amigo. Y murmuraban y decían, mira, si hubieran sido bien amigos, si hubiera venido y Lázaro no hubiera muerto. Si él hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Pero ya para qué viene. ¿Para qué? No, todavía dice, remuevan la piedra. ¿Cuál era el panorama que tenían ellos? Un panorama de molestia, de enojo, de frustración, a lo mejor, ¿por qué no llegó a tiempo? Y luego cuando él da el mensaje le dice, hey, a los discípulos, vamos a regresar porque Lázaro duerme. Y lo dicen, ¿duerme y el reposo del sueño? Digo, a ver, no me entienden, murió. ¿Y qué quieres, que vayamos para que moramos con él? Jesús tenía claro lo que él veía, lo que él sabía que era responsable de llevar a cabo. Él tenía claro cuál era su función en su paso por esta tierra. La vida, mi hermano, no es una tragedia, es una oportunidad. Él no estaba viendo la tragedia, él no estaba viendo los corazones, mi hermano, molestos, enojados, mi hermano, impotentes, lo que tú le quieras llamar, rebeldes, no los estaba viendo así. Él estaba viendo la oportunidad para que vieran la grandeza
del Dios Todopoderoso, al cual Él venía representando como su unigénito Hijo, y dar la palabra para que Lázaro resucitara. Amén. La muerte de Lázaro no fue una tragedia, fue una oportunidad para ver la grandeza del Rey de Gloria. Amén. Tu vida es una oportunidad. Mi vida es una oportunidad. Sí, Señor. Tu vida y mi vida son una oportunidad. Tú y yo vemos la palabra y vemos la palabra, mi hermano, y podemos meditar en ella y podemos ver oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Padre eterno, sea glorificado. Esa es la oportunidad. No es para que tú vivas, ay, ¿qué voy a hacer con esta enfermedad? Tú no vas a hacer nada porque ni médico eres. Es que, ¿qué voy a hacer? Creer en la palabra, creer en Dios. Y si Dios nos manda a llamar, partimos. ¿Sabes? Es maravilloso cuando tú y yo podemos contemplar las oportunidades que Dios nos da. Es maravilloso cuando tú ves, en vez de ver tu vida como una tragedia, lo ves como una oportunidad. Y cuando en vez de decir, oye, ese está loco, ¿qué tiene? No, no está loco, es un hijo de Dios que crea la palabra, que cree que todo lo que viene a su vida le va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque ama a Dios. ¿Sabes? Somos responsables de vivir conforme a la palabra. Lo que Jesús veía era una oportunidad. Me encanta porque dice que cuando iba caminando y que le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este? De sus padres. Dijo, ni este ni sus padres. Vio la oportunidad. Y era la oportunidad preparada por el Padre para que el Hijo manifestara su señorío, su grandeza y honrara al Padre, trayendo sanidad a ese enfermo. Dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. No es una tragedia, es una oportunidad. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso es ver las oportunidades que Dios nos da. Qué maravilloso es saber, mi hermano, que estamos en sus manos y que nuestras vidas le pertenecen. ¿Qué estás viviendo? ¿Una tragedia o una oportunidad? Es que yo siento que no puedo. ¿Qué estás viviendo? Tienes una oportunidad, sea lo que sea que te haya tocado vivir, tienes una oportunidad. Es que esto es demasiado para mí. No, si te tocó vivirlo a ti, no es demasiado para ti. Si lo quiero vivir yo, sí va a ser demasiado para mí. O si tú quieres vivir lo que yo vivo, va a ser demasiado para ti, porque Dios a cada uno, mi hermano, dice que no nos da una prueba más grande que la que podamos resistir. Yo quiero que me acompañes a la palabra allá en 1 Corintios capítulo 10. Versículo 12 al 15. ¿Estamos ahí? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver, ¿usted se quiere ir al cielo o se quiere ir al infierno? ¿A dónde se quiere ir? Todos nos queremos ir al cielo, ninguno nos queremos ir al infierno. Entonces, si yo pienso estar firme, si tú piensas estar firme, mira que no caigas. Ese es tu compromiso y el mío, de estar de la mano de Dios y de entender que somos responsables, mi hermano, porque hay cosas que, bueno, si yo no soy un predestinado, a ver, hay cosas que te corresponden a ti y hay cosas que me corresponden a mí. Y hay cosas, mi hermano, que como hijos de Dios somos responsables.
Y si alguno, mi hermano, me encanta lo que dice el 12, dice, así que el que piensa estar firme, te pregunto, ¿tú piensas estar firme? ¿O piensas andar ahí más o menos? La verdad, ninguno queremos andar más o menos. Pero usted piensa estar firme, dice, si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Mire que no caiga. ¿De quién cree que es la responsabilidad? De nosotros. Amén. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahí está. No nada más, digo, no, se lo estoy hablando como sensatos, porque entienden la palabra. No hay ningún proceso, no hay ninguna situación, no hay ninguna circunstancia que venga a tu vida, aunque tú y yo la provoquemos, que no podamos resistir. Sí, amén. Y no, es que esto es inhumano, no es humano. Dice que no son cosas inhumanas, son cosas humanas, tentaciones humanas, circunstancias humanas que somos responsables de enfrentar y que junto con Él permite la prueba, pero Él también nos da la fortaleza y Él también nos da la salida. Sí, amén. 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 Es que yo no sé qué voy a hacer. Resiste. Resiste. Es que, ¿cómo resisto? Con la palabra, con oración. Consciente de que estás en las manos de Dios. Es que no es fácil. No, yo no te digo que. ¿A poco tú crees que para Juan el Bautista fue fácil que lo decapitaran? ¿A poco tú crees que para Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo, fue fácil morir en una cruz, clavado en una cruz, llevando tus pecados y los míos sin haber hecho nada? No fue fácil. Pero tú y yo queremos ver esto como una tragedia. El Dios Todopoderoso, que nos da el privilegio y la oportunidad de conocerle, demanda de ti y de mí que pongamos en práctica la palabra y que entendamos, que seamos sensatos, mi hermano, porque se nos habla como a sensatos. Se nos habla como a sensatos, no se nos habla como para a ver si entiendes. Es que tú no entiendes. La palabra es la palabra y es para ponerla por obra, es para vivirla, es para dar testimonio de que le hemos conocido y de que sabemos a quién daremos cuenta, mi hermano. Te pregunto, hoy te pregunto, ¿qué quieres vivir? ¿Una tragedia o una oportunidad? ¿Qué te llama más la atención vivir? ¿Una tragedia o una oportunidad? Ay, es que las tragedias son bien padres. Si vieras que no duermo, ay, que disfruto. No disfruta. Lo que disfruta son las oportunidades. Aprovecha cada oportunidad que Dios nos da. Si es tragedia, mi hermano, que se convierta en la oportunidad de tu vida. Si es la tragedia que dices, wow, ¿qué voy a hacer? Es una oportunidad, Señor. ¿Cuál es la oportunidad que tú me has mostrado en esta circunstancia, en esta situación? ¿Cuál es la oportunidad, Señor, que has manifestado en este tiempo para que yo haga uso de ella? ¿Qué es lo que me estás mostrando? ¿Hacia dónde debo de caminar? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Cómo tengo que responder? Soy tu hijo. Sé que esta es una oportunidad. No le entiendo. El panorama no se ve claro. Yo lo veo borroso. Pero entiendo que mi vida es una oportunidad y que si estoy aquí es para dar testimonio de que soy tu hijo y de que esta circunstancia, de que esta leve tribulación momentánea no me va a apartar de ti. Así es que estoy aquí, Señor, consciente de que eres tú el que me has llamado para hacer uso y aprovechar, haciendo uso de esta oportunidad que tú me das. No veas una tragedia, ve una oportunidad.
Ve una oportunidad. Es maravilloso cuando tú y yo nos rendimos a Dios, porque usted ha decidido estar firme. Mire que no caiga, manténgase firme, Amén. comprenda, mi hermano, la responsabilidad y el privilegio que Dios le ha dado. Su panorama, mi hermano, no puede ser de tragedia, puede ser de oportunidad. Amén. Amén. Yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso a Dios.